11:17 minutos. Continuamos ahora después de haber repasado las principales noticias y vamos a recrear, podríamos decir, la leyenda del Potro Bragado. Hay una leyenda que es la más impuesta, la más conocida, podríamos decir la más común, pero no ha sido la única que históricamente ha trascendido. Lo que pasa es como siempre, ¿no? Cuando una se repite mucho es la que finalmente termina imponiéndose. Pero los que han estudiado la historia y sobre todo la tradición oral tienen otras cosas para rescatar. Hay otras versiones. Y aquí está con nosotros Felipe Amado, que bueno, además de ser un actor, un artista plástico excelente, también le encanta hurgar un poco en la historia y llevarlo eso a su forma de relatar y demás, que la verdad que lo hace muy bien. Felipe, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Acá tratando de cumplir con todo lo que has dicho, no sé si es cierto. Felipe alguna vez ha pintado el Potro Bragado, ¿no? Allá en la estación. Claro, sí, ese ¿verdad? Lo hicimos junto con Francisco Berger en aquellos años. Sí, una obra, creo que de las pocas que quedan conjuntas con mi gran amigo. Y lo hicimos con esta idea, ¿no? Bragado toda la vida. Claro. Porque en aquellos años, yo tengo por allá por el año 2000, sí. Yo ya me había encontrado con algunas publicaciones que habían hecho alguna investigación acerca del mito trágico y esto que no ayudaba a una mejor mirada ante la vida, esta leyenda tan llena de muerte, ¿no? Puesta la muerte claro. Como un hecho heroico. Entonces, ya de ahí vengo trabajando esta idea de Bragado toda la vida, ¿no? Claro, que en ese momento era lema también un poco de la ciudad. Claro, y me pareció... Ahí está, mira qué genio nuestro operador. Ahí está. Y ya desde ahí me viene acompañando esta idea tal vez por influencia de que yo, viniendo de joven acá, sí. Precisamente de Las Cuagas, saben todo el mundo que yo no soy nativo de acá, claro. Venía de paso a ver un negocio de ramos generales en Las Cuagas que tenía mi papá, y ahí escuché una versión de Máximo Coñaquir, muy joven, claro. Contaba eso. Una versión alternativa. Sí, yo siempre le digo que escuché, creo que más a Máximo que a mi papá, porque si no, no sería comerciante yo. Uh-huh. Entonces, escuchando a este hombre me llega una versión de la primera versión de que era una aparición fantasmal ahí en la laguna de la Barrancosa y que se esfumaba y era esa cosa que te atraía porque era muy bello, pero a su vez vos sabías que es imposible. Ajá. Y te mantenía vivo. Entonces, ¿el caballo existió o no existió? Es la pregunta que nunca sabremos, ¿no? Porque como toda leyenda... lo que sí que existe es la leyenda, y entonces claro. Yo después analizando esas notas que he leído, de que esa apología de un poco del suicidio no está buena, entonces porque ha llegado, claro, hay un hecho suicida no registrado, nadie del mundo asocia esa palabra, pero bueno. Claro. Y aparte también es discutible ese concepto de que, prefirió la muerte antes que perder la libertad, porque la muerte se pierde la libertad con la muerte. Sí, la libertad es un hecho de vida. Es un hecho de vida, digamos. Podés ser libre en vida. Después no sé qué seremos, pero podés ser libre en vida únicamente, ¿no? Y bueno, y resulta que desde siempre que existe esta historia, estaba la otra versión, pero hay una elección. Se eligió difundir más esa. Lo que sí que no existe la otra. ¿Podemos sintetizar esa otra versión? Mira, yo te puedo contar una parte, ¿viste? Y después decimos hasta dónde, porque yo te digo, acá cuando esta laguna, esta zona, estaba registrada como la Laguna Brava. Sí, claro. La Laguna Brava, recién en 1772 aparece ya en alguna cartografía el nombre de Bragado. Algo tuvo que haber pasado ahí que pasó de ser Laguna Brava a ser Laguna de Bragado, ¿no? Uh-huh. Y 74 años después, cuando llega Del Busto, acá ya tenía el nombre de Laguna Bragado, y Del Busto no tuvo nada que ver seguramente con ese nombre, pero sí ha encontrado relatos, ¿no? Seguramente relatos que es lo que han cobrado la dimensión de leyenda. Claro.
y ya cuando se convierte en mito, ya no es tan bueno para mí, me gusta como leyenda. Pero bueno, de esos datos, José Murillo hace un relato que es lo que yo cuento. El poeta, el escritor José Murillo hace rato, y a mí me gusta. Dice que aquella tarde, la primera vez que lo vio Tripailao, el cacique de la tribu de Roncoicue, supo que aquel caballo que acababa de ver a la distancia era especial, no solo por su estampa, sino por su pelaje, bragao. Pero en ese momento él tenía otras cuestiones que lo ocupaban a él y al cacique y a toda la tribu, que eran los milicos blancos, los huincas. ¿Por qué? Porque hacía más de 2 días que la tribu de Roncoicue se había quedado desguarnecida, porque más de la mitad de sus hombres se habían ido llevando una ponchada de vaca maloñada a los gringos para el lado del sur, y habían quedado sin protección, y entonces no era extraño que se vinieran en algún momento, y por eso estaba él, para bicharlos, y si era posible tenderle algún rastro falso. Pero al avanzar la tarde, sin novedad, se volvió a acordar del potro que había visto más temprano y dije, si lo vuelvo a ver no se me escapa. Y ya en el toldo, de noche, se ve que la noche hizo que su imaginación trabajara mejor y mañana no se me escapa. Y así fue, la mañana siguiente, cuando estaba ya galopeando a montar la guardia para el lado la Laguna Brava, lo volvió a ver. Ya, como él iba bien montado, soltó la rienda, ¿viste? Y él largó una carrera que al rato de galopear, para no quedarse sin caballo, se frenó y dijo, no, este animal no lo agarro yo, solo ni nadie. Solo, imposible. Era el mejor animal que había visto en toda su vida de vaquiano. Incluido el moro del cacique Roncoicue, al que le fue con el cuento. Y se pusieron de acuerdo esa misma tarde y salía al día siguiente a campearlo. Y si lo agarraban, el bragao que era para el cacique, pero el moro quedaba para él. Claro. ¿Te imaginas? Esa madrugada siguiente iban Tripailao, el cacique y 4 de los pocos que habían quedado galopeando en buscar al bragao. Él sabía que todo su prestigio estaba puesto a consideración de la tribu, pero valía la pena, porque si lo agarraban, su orgullo crecería mucho más alto que su esperanza. Pero al rato de galopear resulta que se valieron 1 hora más o menos. No había novedad. El cacique levantó la mano, sin mediar palabra, hizo detener la marcha. El vaquiano supo leer en el silencio y en la mirada desconfiada del cacique el pensamiento. Porque la trampa que suele tender la pampa es tanto para el indio como para el cristiano, había pensado el cacique. Claro. Y él, sabiendo eso, saltó a tierra. Dice, él no había visto una aparición, como se ve que estaba pensando el cacique. Él lo había visto real, había visto un caballo. Y en eso encuentra un rastro. Y dice, mire mi jefe, acá está el rastro que no me deja mentir. Van clarito para la laguna. Y apenas volvió a montar, ahí nomás lo vio al bragao. Lo pudieron ver todo. Era hermoso, desafiante, que despertaba un instinto de posesión para esos 6 mapuches que ante una señal imperceptible del cacique sacaron a boleadores, y cuando ya lo tenían a tiro de bola, ¡pum!, pegó una espantada y soltó una carrera que los obligó a forzar caballo para no perder la vista. Ajá. Y a medida que se les alejaba y se hacía más alto el repecho, lo podían ver más claramente, como se alejaba más y más y más. Entonces en una de esas desapareció de golpe. El cacique hace detener la marcha pensando que era un guadal. No, sigámoslo, dijo Tripailao, porque sabía como vaquiano que esa lomada no era otra cosa más que una barranca alta que había al lado de la Laguna Brava. Y entonces galopearon hasta la cima y desde ahí pudieron ver con sorpresa cómo el bragao
se alejaba, nadando para el otro lado de la orilla. Se había tirado de una altura que ningún animal, por chúcaro o cimarrón que fuera, se hubiera tirado. Se quedaron mirándolo. Ese animal parecía de otro mundo. Y fue ahí que el cacique, mirando a la distancia del otro lado, vio algo que vivoreaba entre los pastos. ¿Qué es aquello que vivorea entre los yuyos?, le pregunta a Tripailao, que ya parado arriba del lomo de su montado. Son soldados y vienen para estos lados. La historia sigue. Yo te la corto ahí. Sí. Muy pero interesante. Continúa. Pero la diferencia es que Era el de otro potro mundo. sigue viviendo, digamos. Claro. Logra acceder a la otra orilla. Para el indio lo sigue viendo como una cosa de otro mundo. Claro. Después sigue la historia y tiene su final. Pero ahí está hasta la versión. Era una cosa que se escapaba y era de otro mundo. Sí, tiene un final muy lindo también, pero bueno, el otro día lo contamos con más tiempo. Está bien, pero lo que hay que remarcar acá es esto que decíamos, ¿no?, al principio, que en esta leyenda alternativa, que no es que se inventa ahora, sino que tiene su historia, claro, está puesta la libertad como concepto de vida, claro, porque no existe libertad sin y vida. esa cuestión de el deseo de lo inalcanzable, sé que inalcanzable, pero lo sigo deseando. Es decir, esa utopía. Exactamente. La utopía, ¿qué es la felicidad si no es una utopía? Claro. Entonces, pero bueno. Y además el coraje pasa por enfrentar la vida como es y aferrarse a ella, ¿no? Y tratar de superar los escollos que nos pueda presentar. Claro, esa es la libertad. Entonces, bueno, ojalá haya quedado algo en claro de esto. Sin bueno, dudas. es más largo Sí. el relato. Y ya te digo, esto es una recopilación de José Murillo que incluye las dos versiones de esa leyenda que anda cabalgando por nuestra memoria. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Felipe Amado, con nosotros 11:30 de la mañana.